Bajo los olivos, la noche respiró, el cielo en silencio, la tierra tembló. No había multitudes, no había discurso, solo un alma abierta hablando con Dios. El viento sabía lo que iba a pasar. El tiempo en su cuerpo comenzó a parar, y en lo más profundo de su interior sabía en silencio que cruzaba el umbral. Yeshua dijo: mi alma está triste hasta morir. Y todo se detuvo a oír. No era debilidad, no era caída, era la vida cruda latiendo en la herida. Fue el miedo abriendo el portal, la grieta sagrada entre cielo y humanidad. Cuando el cuerpo tiembla y el alma se rinde, es cuando el Cristo en silencio asciende. Yeshua no huyó, no negó, no resistió. En la noche oscura solo atravesó, y en ese instante todo cambió. El miedo fue llave y el cielo se abrió. Gotas de sangre cayendo en su piel, el cuerpo susurra: Padre, no puedo más. La carne sintiendo el peso final, la mente quebrándose ante lo real. Tembló como tiembla quien va a renacer, se sostuvo al árbol para no caer. Y en ese instante entre el sí y el no, la voluntad humana se disolvió. No sea mi deseo, sino el tuyo. Y el ego cayó en un susurro profundo. No fue rendición, fue alineación, la forma entregándose a la expansión. Fue el miedo abriendo el portal, la grieta donde nace lo divino y lo terrenal. Cuando el cuerpo tiembla y el alma se rinde, el Cristo despierta y en silencio asciende. Yeshua no huyó, no negó, no resistió. La noche más oscura la atravesó, y en ese instante todo cambió. El miedo fue llave y el cielo se abrió. Lo que no se asume no se redime, lo que se abraza se transfigura. La herida se vuelve geometría y el dolor arquitectura de luz. Caer no es perder, es abrir el umbral. Morir en lo viejo es volverse inmortal. Es el miedo mostrándote el portal, el punto exacto donde naces a lo real. No eres la sombra que intenta huir, eres la llama prendiendo a arder. Atraviésalo sin escapar, ahí vive el código original. Porque en tu noche, igual que él, el Cristo despierta en tu propia piel. Getsemaní vive en ti cada vez que eliges no huir de ti. El temblor no es error,
Bendecido sol para nuestras almas, hermanitos. Bendecido día. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al escuchar esta hermosa melodía que nos comparte Lupita, que lleva un mensaje muy profundo? Vamos a dar la bienvenida a este día, solicitando que la luz nos guíe, que nuestras almas se sigan expandiendo, que el conocimiento y el fueguito nos traiga sabiduría, bienestar, armonía, paz. Estos días de tanta introspección, de signos y símbolos que han sido ocultados, solicitamos que sean traídos a la luz, a la verdad, a la reflexión. Y me gustaría, pues, iniciar esta entrega, esta maravillosa entrega de Lupita, am, con, con una meditación muy profunda acerca de lo que significa esta entrega de toda la energía crística en estos días. Mm, Me presento, soy Javier Zamora. Bienvenidos al canal de Lupita Salcido. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en este día tan maravilloso. Em, la reflexión del día de hoy, desde mis sentires, ¿qué recuerdo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me llega a través de los sentidos en estos días? ¿Qué es lo que conecto con la esencia, tanto de lo que pasó hace 2000 años y lo que está pasando ahorita, el día de hoy, precisamente jueves? Recordamos y tenemos este contexto de una tradición y también tenemos el contexto de, de muchas formas. Lo podemos nombrar también como eh, la humanidad, sería tal vez la palabra, ser humanos, dualidad, sería otra palabra. Y yo me quedo reflexionando, por ejemplo, en lo que he aprendido y lo que he escuchado de canalizadores y hermanos que recuerdan, y me quedo procesando e integrando esta información sobre que Judas tal vez haya sido la persona que más amaba a Yeshua. Tal vez haya sido, y yo resueno con eso, el que se le encargó esta tarea tan complicada de entregar a su hermano más amado para que se cumpliera lo que tenía que hacerse y rendirse ante la humanidad y entregar la humanidad. Entonces, ah, eso para mí me trae recuerdos y sensaciones, sentimientos encontrados. Por eso pregunto yo, ¿qué es lo que representa para ti? Aquí el camino es personal y todo lo que nos vamos conectando, integrando a través de estos días nos impulsa, nos conecta con las raíces de lo que realmente somos y lo que traemos tatuado en el ADN. Toda nuestra memoria está ahí para ser despertada, para recordar, para integrar. Entonces, pues ese sería mi aporte en el día de hoy, esa introspección, ese pensamiento, esa conexión hacia lo que en realidad representa para mí estos días. Y, y lo repito en primera persona para que cuando lo escuches tú también lo pienses para ti. O sea, ¿qué representa para ti? ¿Qué representa para mí? Somos lo mismo, tú y yo somos uno mismo. Entonces, te invito a reflexionar y pues abriendo los corazones, aquí sincronizándonos con esta, con esta hermosa melodía. También me viene mucho a la mente, aparte del viaje a Escocia, de integrar esta información, me viene mucho a la mente de esta humanidad, de sentir miedo. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra que Yeshua sintió miedo? Él era humano, él caminó, él también entregó su vida por nosotros. Bueno, era parte del caminar y entregar esta maestría. Entonces, ¿qué sientes al escuchar que tu maestro, mi maestro, nuestro maestro, para los que así lo sentimos, hizo esta entrega tan brutal, tan
cruda, tan dura. Entonces, con esta reflexión, yo también me quedo pensando, sí, el que es un ser ascendido y una emanación de Dios Padre Madre, vivió esta mortalidad y esta humanidad. Nosotros también tenemos la misión de ser humanos y de permitirnos vivir la experiencia y perdonarnos por nuestros propios pecados y también permitirnos caer y siempre levantarnos. Entonces, eh, todo eso forma parte de la introspección que a mí me invita y yo te invitaría, hermanito, hermanita, a que lo sientas y lo integres y lo vayamos tejiendo juntos, porque al final del día todo este tejido se hace de todo el colectivo que estamos sembrando como nueva humanidad. Y me encantaría que lo reflexionemos, que lo integremos, que escucharlos, escribirlos, escríbanlo aquí en sus comentarios y vamos a tejiendo esta nueva humanidad a través de este entendimiento de que em, de las 144,000 realidades que se están viviendo, cada uno de nosotros va representando una realidad de ellas. Entonces, en menor o en mayor grado de de cualquier lado de la balanza, de la luz o no luz, como lo quieras nombrar, todos estamos viviendo y todos cometemos errores y todos estamos integrando a nuestro propio entender. Entonces, pues ese sería mi, mi meditación de entrada, mi pensamiento, que me gustaría que reflexionemos juntos, que hagamos este enlace juntos y bueno, qué alegría que estemos todos aquí reunidos en este día. Voy a presentar a una mujer que no necesita presentación, obviamente. Todos estamos aquí para escucharla, entregar su sabiduría, para compartirnos de su maestría, nuestra hermana maestra, amiga y, claro, sacerdotisa de la luz, un hermoso ser de luz. Nuestra hermana Lupita, este, Hola, hola, hermanito. gracias. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén escuchando. Y gracias, hermanito, por tu presencia, por tu esencia y por tu viento que nos sintoniza en la frecuencia correcta para este momento y para este día. Gracias por tus palabritas. Gracias, gracias, gracias. Los dejo con Lupita. Un abrazo con amor. Disfruten de esta entrega. Gracias, gracias. Gracias a ti, hermano. Y gracias a todos los corazones, los rostros que se están uniendo este día a esta serie de 3 conexiones consecutivas en esta semana tan importante, en esta semana que siempre nos invita, justo como decía Javi, a entrar en esta como frecuencia de reflexión, de introspección. Y bueno, para mí es un honor que sientan acompañarnos, que sientan hacer red con nosotros en estos días, en estos momentos en los que realmente vale la pena echar una mirada, ¿no? A lo que se mueve a nivel energético, a lo que se mueve, no solo a nivel planetario en estos días, sino muy, muy importante lo que se mueve dentro de nosotros y que es un reflejo de lo que está sucediendo, porque como bien sabemos, como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Y creo que en esta Semana Santa muy particularmente, con todos los conflictos, con todas las situaciones que están sucediendo justo en Oriente, pues es un momento muy importante en el cual vale la pena, realmente vale la pena hacer esta mirada más profunda, ¿no? Y la intención de hacer estas conexiones, de ir a la memoria histórica de lo que ha ocurrido hace más de 2000 años en días como hoy, creo que vale mucho la pena para poder aportar en este momento un granito de paz, de neutralidad, un granito de coherencia a un ambiente que está muy movilizado, muy polarizado y que está realmente dejando mucha violencia, mucho dolor a su paso, ¿no? Con los eventos que están ocurriendo. Así que gracias nuevamente a
cada uno de ustedes por estar aquí. Desde el día de ayer anunciamos que es importante tener justo para este día un poquito de aceite, aceite esencial del que ustedes tengan disponible en casa. Ayer lo anunciamos en todos los grupos que era necesario tenerlo para este momento de conexión. Puede ser cualquier aceite, aceite de rosas, de sándalo, el aceite que ustedes necesiten, que ustedes tengan en sus casas. Y si por ahí no tenían ningún aceite esencial, incluso podía ser aceite de olivo. Entonces, en este momento es importante que ya ustedes lo tengan acá a la mano, porque cuando hagamos el momento de la conexión, lo vamos a usar este aceite. Así que gracias, espero también que estén en una posición cómoda, que hayan buscado un lugar propicio para hacer esta conexión. Y bueno, yo entiendo que quizás haya personas que estén trabajando y demás. Como saben, ahora con este nuevo canal de YouTube, pues todo se queda grabado y seguro van a poder encontrar un tiempo para poder hacer la conexión de la manera en la que realmente se sugiere que la hagamos, ¿verdad? Para poder realmente entrar a ese espacio de conexión con nosotros mismos. Así que les cuento un poquito. Miren, la intención de hacer estas tres conexiones, jueves, viernes y sábado de gloria, no tienen el objetivo, por supuesto que no, de hablar de religión, ¿no? Por el contrario, soy muy respetuosa de la religión que cada quien sienta sostener. Y más bien mi intención es hablar de estos eventos que ocurrieron hace más de 2000 años y que han quedado grabados en el inconsciente colectivo de la humanidad, no solamente como un evento que además, por supuesto que también la religión ha tenido un impacto directo en cómo nosotros hemos percibido estos días, ¿sí? Y nuevamente lo hablo, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿no? Al haber nacido en una familia católica, estos días para mi familia eran sumamente sagrados, ¿sí? Eran días en los que yo recuerdo, por ejemplo, de chiquita, que mi abuela no cocinaba, ella tenía que dejar preparada la comida, porque sobre todo el día viernes no se podía, no se debía cocinar. Recuerdo también que nos pedían que no viéramos televisión, que no hiciéramos mucho ruido, que no gritáramos. O sea, realmente se sentía una atmósfera, ¿no? De estar atravesando por días que eran muy sagrados y que quizás, ¿no? Desde la conciencia de un niño, de una niña, eran días como que uno no terminaba de entender, ¿no? ¿Por qué las cosas son así en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente? Y quizás para muchos de nosotros eso no llegó a quedar claro hasta que fuimos al catecismo o que un poquito más grandecitos empezamos a mirar películas. Yo recuerdo que lo que había en la transmisión en televisión en esos días no eran otra cosa más que las películas, distintas películas de estos momentos, ¿no? De la historia de Jesús. Y recuerdo de manera personal, muy particularmente, la primera vez que me llevaron a la plaza pública de acá, de mi ciudad, a mirar el Via Crucis, ¿no? Y era bien fuerte ver la representación de ese personaje eh, caminando semidesnudo con los soldados romanos golpeándolo, escupiéndolo, y cómo eso termina en un evento que yo creo que es uno de los más fuertes, ¿no? Sobre todo si eres muy niño y tienes el impacto de ver esa figura que además te han dicho pues que amó profundamente a la humanidad y que se presenta, ¿no? Ahí en un momento de mucho dolor, en ese momento de crucifixión, además acompañado
de dos ladrones, ¿no? O de dos personajes que también tenían un impacto visual y un impacto emocional muy importante, ver a la madre de Jesús a los pies de la cruz, o sea, toda esa, toda esa escena y todo lo que se mueve alrededor de estos días, ya después más grande, yo recuerdo que me impactó mucho haber visto la película de Mel Gibson, ¿no? Que mostraba todavía como una crudeza, una parte todavía mucho más cruda de lo que según los textos canónicos se vive en esos días, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanitos, hermanitas, seamos o hayamos sido o en algún momento hayamos estado dentro de una religión, la que fuese, ¿no? Cristiana, católica, religión en donde Jesús sea como uno de los pilares, pues obviamente toda esta información deja una huella en la memoria celular, pero sobre todo en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y es desde ese enfoque que yo sentí el deseo de venir acá a hablar sobre esto, desde ese factor, no desde el factor religioso, sino desde el factor neuropsicológico, psicoemocional, energético, de lo que genera tener esa memoria guardada en nuestro campo, en la memoria celular, y cómo va impactando también nuestra relación con el maestro, ¿no? Como Javi le decía, porque para muchos de nosotros Yeshua, Jesús, representa justamente este arquetipo de maestro del amor y cómo su historia y lo que nos han contado a través de los evangelios canónicos y de lo que no está en definitiva dentro de los evangelios canónicos, pero que está en los evangelios apócrifos o en los distintos libros canalizados, corrientes esotéricas, gnósticas, esenias, de lo que él hizo en realidad, de su relación con María Magdalena, nos ha abierto un panorama, ¿no? Un panorama más amplio en donde justo lo que dice Javi al inicio es un punto central en este día, ¿no? La figura histórica de Judas como el discípulo que traiciona no solamente a Jesús, sino que traiciona a toda la red de la cual se sostenía el proyecto crístico. Y cómo esa herida, hermanitos, hermanitas, cómo esa herida de hoy jueves santo, que lo que se vive dentro de esta Semana Santa, el jueves santo es particularmente muy importante porque no solamente es un evento central lo que se vive, sino que son tres momentos, los cuales voy a compartir así como para que ampliemos la mirada y que nosotros podamos ver en dónde nos situamos dentro del contexto histórico de este jueves santo, ¿sí? Según los evangelios, ¿sí? Según lo que nos han contado los evangelios canónicos, esta noche del jueves santo, Yeshua es cuando se sienta por última vez con sus discípulos en ese momento tan importante de la última cena, ¿sí? Él en esta cena comparte el pan, que para las religiones es esta parte de la fisicalidad, y comparte el vino con sus discípulos, ¿no? Eh, en este contexto, él comparte y habla del pan y del vino como esta relación de la carne, del cuerpo, de la parte física y de la parte espiritual más sutil, y cómo justo nosotros formamos esa unión de estos dos factores. Pero hay un momento muy particular, obviamente la última cena tiene momentos muy preciosos y tiene momentos realmente de mucho simbolismo, pero hay un momento en particular en el cual Yeshua, sentado y compartiendo el pan y la palabra con,
con sus hermanos, con sus discípulos, hay un momento muy particular en donde él dice una frase que es el centro, ¿no? De esta intención y de este compartir. Y es cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí, ¿no? En esta frase tan impactante que debió de haber sido para sus discípulos, ¿no? Ahí hay algo muy particular que yo quiero poner sobre la mesa el día de hoy. Y es no cómo Jesús o Yeshua gestionó, porque claramente él ya sabía, ¿no? Claramente él tenía total conocimiento de cómo se iban a ir dando las cosas. Entonces, cuando hablamos de herida de traición, no quiero decir que Jesús no la sintió, porque Jesús, y tal como lo dijo Javi también al inicio, estaba viviendo una experiencia humana, aún siendo el ser divino cósmico que él es. Por lo tanto, seguramente él, desde que conoció la ruta del plan y cómo se llevaría a cabo, él debió de haber ido empezando a gestionar y empezando a integrar cómo las cosas se iban a ir dando, y estoy segura que eso no lo exentó de tener emociones muy fuertes con respecto a lo que se iba viviendo. Hay muchos momentos en los que vemos a un Jesús muy emocional, viviendo y transitando y sintiendo las emociones a flor de piel. Pero esta parte de la traición no solamente es importante centrarla en el aspecto de Yeshua o de Jesús, sino lo más importante es centrarnos en que esta herida no solamente la experimentó él, y que seguramente él tenía una mejor gestión porque él sabía que el plan, como lo dijo Javi, que el plan tenía que ser de esta manera y que tenía que desarrollarse de esta manera. Ahora, cuando nosotros empezamos a entrar o empezamos a investigar y empezamos a ampliar la mirada, nosotros podemos entender que un alma, esas almas que nosotros nos encontramos durante el trayecto de nuestra vida y que son almas que nos vienen y nos enseñan esas lecciones tan dolorosas, una herida de traición, de abandono, de violencia, de injusticia, esas almas con las cuales nosotros mismos pactamos vivir esas experiencias, fuera de este juego, son almas que son muy afines y las cuales sienten un gran amor y nosotros sentimos un gran amor por ellas, ¿sí? Hay corrientes muy específicas que nos hablan de esto, que nos hacen poder ampliar la mirada y mirar las situaciones desde esta perspectiva para que nosotros podamos activar dentro de nosotros la compasión y sobre todo que podamos activar dentro de nosotros el amor incondicional hacia estos seres, hacia estos personajes, estas almas que acá en la tierra nos dan lecciones tan duras y que nos dan lecciones de las cuales verdaderamente terminamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Así que al final estas almas, el alma de la persona que me abandonó, que me traicionó, que fue injusto conmigo, que ejerció violencia sobre mí de cualquier tipo, terminan convirtiéndose en nuestros grandes maestros, porque es justamente a través de la tribulación, de los problemas, que el alma va acrecentándose en sabiduría. Aquí este planeta decimal, aquí la Tierra, funciona de esa manera. No se aprende en la comodidad, ni se aprende en lo bonito, se aprende en lo crudo, en lo difícil. Así que Jesús, al haber venido acá, él experimentó exactamente lo mismo, pero seguramente
dentro de todo el marco ideológico, psicológico de Jesús, obviamente él tenía muchas más herramientas para poder poner en eje esto y estar aún en neutralidad cuando estaban ocurriendo tantas cosas que en definitiva lo hacían que sintiera miedo, incertidumbre, incluso soledad. Quienes quizás no tenían esa perspectiva tan amplia, y es ahí donde me quiero centrar el día de hoy, es justamente en sus discípulos, ¿sí? En los discípulos y en la gente, en ese círculo interno de Yeshua, que seguramente no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto la traición? Fíjense, a nivel psicológico, no es solamente que la traición rompa la confianza entre uno y otro, ¿sí? Sino que es mucho más profundo porque genera una alteración en el sistema nervioso que el cuerpo, la biología, lo siente como una amenaza. O sea, la traición activa regiones de nuestro cerebro como la amígdala, como el sistema límbico, que nos desregula totalmente. O sea, el cerebro no solo registra un intenso dolor emocional, sino que además está registrando la ruptura de un vínculo y eso se traduce en el sistema como un peligro de muerte. Lo que tú estás experimentando cuando alguien te traiciona es miedo a morir, porque es un dolor tan grande y que sientes que te rompe desde tantas formas que el cuerpo lo que está registrando es estoy en peligro de muerte. Imagínate qué intenso que eso es lo que justamente un Jueves Santo se vivió en el círculo interno del maestro y que esto lo experimentaron obviamente los discípulos, ni siquiera me imagino de la forma en cómo lo tuvo que trabajar y sostener Madre María, por ejemplo, ¿no? Porque como mamá, independientemente de cómo tú veas, de lo que tú sepas y del ser que eres, ¿no? Del ser que María era para haber traído a Yeshua a este plano y seguramente de todas las herramientas, porque sabemos que María era una gran iniciada, aún así todos ellos transitaron estos días desde su parte biológica, psicológica, emocional, más vulnerable y mucho más sensible. Así que esta herida de traición que se abre entonces ahí, no solamente en Yeshua, que ciertamente ya lo sabía, que por supuesto que amaba de igual manera a Judas como a todos los que formaban parte del círculo interno, obviamente para ese grupo, para el grupo de los más allegados y cercanos a Yeshua, implicó no solamente mucho dolor, sino que implicaba en ese momento una experiencia emocional que estaba dejando una impronta biológica y que si nosotros vamos todavía un poquito más profundo, no solamente se trata de la traición a Yeshua, a Jesús, sino que se trata de una traición a todo el sistema y todo el plan o la misión que él desarrolló. Naturalmente, si nosotros lo dejamos ahí bajo esa perspectiva de la herida de la traición, entonces es muy difícil ver el regalo de esta experiencia. Es muy difícil ver entonces qué es lo que esta experiencia nos trae. Y cuando uno empieza a salirse un poquito de los límites de la religión y empieza a leer, por ejemplo, los textos gnósticos o los evangelios apócrifos, sobre todo cuando tú lees el Evangelio de María Magdalena, ella habla del Jueves Santo como un momento en donde ciertamente los discípulos estaban sumamente confundidos, pero ella rescata una frase que creo que es muy importante y que ella en ese momento era lo que les decía a los discípulos, les recordaba, el reino está dentro de ustedes.
Y con esto, ¿no? Con esta frase que era del mismo maestro Yeshua, del mismo Jesús, con esta frase ella lo que intentaba hacer era cambiar toda la perspectiva y toda la energía que se estaba movilizando dentro de este círculo interno, ¿sí? Porque al decirles, el reino está dentro de ustedes, lo que ella quería compartir es que entonces la traición no es solo lo que te hacen, no es solo esta apariencia de lo que te está haciendo el otro y que seguramente tú lo estás tomando desde el ego, desde el personaje, desde el dolor que te está produciendo, que es real, es válido, ¿sí? Sino que ella quería activar dentro del grupo algo que naturalmente costó mucho, mucho integrarlo, pero que era justamente que Judas no estaba siendo el traidor o que no se recordara y no se sostuviera a Judas como el personaje histórico que traiciona, sino más bien que se recordara, se viera y se sintiera a Judas como ese arquetipo que representa la parte del ser humano que rompe la coherencia, ¿sí? Y que tiene que romper la coherencia de ese grupo, de ese círculo interno para que pueda existir el caos, porque era solo a través de ese caos, de la persecución, de ir por Jesús, de apresarlo, que entonces él podía dar continuidad a lo que él sabía perfectamente y que además ya les había dicho en varias ocasiones a sus discípulos que ocurriría. Entonces Judas pasa a ser ese ser humano que a través de su propia incoherencia rompe con la coherencia grupal y trae a experiencias de miedo, de control, de supervivencia. Y aquí es donde quizás viene como la partecita más incómoda, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos sido ese arquetipo. Todos en algún momento nos hemos traicionado a nosotros mismos, principalmente, hemos traicionado con nuestra traición hacia nosotros mismos, a otros cercanos a nosotros, y hemos abandonado lo que sabíamos que era la verdad. Y aún así, en esos momentos en los que hemos elegido el miedo sobre la coherencia o elegido el caos sobre la armonía, aún en esos momentos y sobre todo en esos momentos es cuando el alma crece en sabiduría. Y por eso es que la letra de esta canción que escuchamos al inicio es que tiene un propósito muy particular. Lo que ustedes escucharon al inicio es una canalización que yo hice por allá de noviembre del año pasado y que después sentí convertirla en canción porque ese escrito tiene una codificación muy particular, está codificado para hacernos recordar. Entonces, cada vez que yo escucho esa canción, tanto por la melodía, la gaita, la voz muy particular que tenía que ser así masculina, profunda, pero la letra sobre todo tiene una especie de código dentro de lo que la canción nos dice que mueve justo esas memorias, las memorias de todas esas ocasiones en que nosotros mismos hemos vivido un jueves santo, ¿sí? ¿En qué sentido el jueves santo? En el sentido en el que me traiciono y eso genera tanto caos y tanta incongruencia que entonces genero experiencias en donde también otros me traicionan a mí mismo. Así que el objetivo de estar aquí hoy no es seguir repitiendo la misma historia, ¿no? Sino por todo el contrario, es desde una perspectiva interna de mucha introspección, entender que Yeshua nos dejó un mapa y que este mapa de lo que él vivió estos días nos lleva a todos al Getsemaní, ¿no? ¿Y qué fue el Getsemaní para Yeshua? Fue su momento más humano. Ahí en el Getsemaní
sudando sangre, y esto yo ya lo había explicado en otro momento, o en otro post incluso. Yo hablaba de que hay una condición médica real en donde cuando tú estás bajo tanto estrés, es verdad que puedes llegar a sudar sangre, porque hay un nivel de estrés, de angustia, que el cuerpo genera que sude sangre. Eso, aunque claramente en los textos canónicos y en la religión quizás no nos lo expliquen de esa manera, pero eso fue lo que vivió Yeshua en el Getsemaní, ¿no? Abajo de ese olivo. Fue su momento más humano y más vulnerable, porque ¿qué fue lo que expresó Yeshua? Mi alma está triste hasta la muerte. Y le pidió a su padre, si puedes retirar de mí esta copa, padre, hazlo. ¿Por qué? Porque ahí no había la perfección de un maestro, ahí había vulnerabilidad total. Ahí había un sistema nervioso, un sistema límbico colapsado, había angustia, miedo, incertidumbre, incluso había duda. ¿Servirá todo esto? Esto que estoy haciendo, esto que estoy transitando, realmente tendrá y nos llevará a ese propósito elevado que mi padre, que yo, que mi círculo interno hemos hablado y les he compartido. Hubo incluso duda. Y ese es el punto más importante de toda la historia, ¿sí? Porque ahí Jesús no evitó el miedo, aunque hubo un momento en el que pidió, si pueden retirar de mí esta copa, Padre, hazlo. Cuando él sintió que después de estar ahí mucho tiempo orando, dijo, no, necesito atravesar por esta situación, por esta experiencia. Entonces, Yeshua no se negó ni disfrazó. Él se mostró ante sus discípulos angustiado, temeroso. No fingía no estar atravesando por ese momento. Y desde la parte neurocientífica, ese momento es clave, porque nos habla de la transformación, de cuándo verdaderamente la transformación ocurre. Y esa transformación es real cuando no evitas la emoción. Ocurre cuando tu sistema nervioso empieza a sentir que va a colapsar y tú dices, ya no puedo sostener esto. Y entonces sudo sangre y le pido al Padre, quítame esta copa, pero al final me rindo, me entrego hacia esa emoción y entonces no huyo, no reprimo, no me desconecto, ¿sí? Y finalmente Yeshua dice esas palabras que yo creo que muchos de nosotros llevamos grabadas en el corazón porque implican el acto humano más valiente, ¿no? Que quizás sabemos de cualquier otro personaje, de cualquier otro maestro, que es cuando él finalmente dice, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. Y ese momento de perfecta alineación es cuando ocurre lo que la canción nos habla de la apertura de un portal en donde desde ese momento, para mí de manera muy personal, empieza la verdadera transfiguración de Yeshua. Ahí es cuando él empieza a rozar con su campo el estadio vibracional del Cristo interno, porque se rinde a la vulnerabilidad de la carne, de las emociones, del pensamiento, y empieza a dejar que su ego se deje de resistir. Y entonces en ese dejarse resistir empieza a ganar una coherencia que lo que hace es activar su estado crístico más puro, y es a través de ese estado que él entonces vivencia el resto de los momentos importantes, como todo lo que se vivió
el sábado, el viernes y por supuesto el sábado de gloria, que ya lo veremos, ¿no? Pero es justamente a partir de esa redención total que el miedo abre el portal, el miedo y atravesar la herida con miedo aún, ¿no? Porque obviamente habrá mucha gente aquí que podrá decir, ah, bueno, es que se escucha tan sencillo, pero todos en algún momento hemos tenido esas experiencias en donde el miedo nos paraliza y sentimos que ya no hay más nada que hacer, ¿no? Yo de manera muy particular siempre lo asocio con el momento del parto, en donde tú estás sintiendo esas contracciones y tú dices, ya mi cuerpo no va a aguantar más. O sea, ya sientes que realmente ya no lo vas a aguantar. Y el cuerpo es tan maravilloso y sobre todo el amor de madre ahí es tan maravilloso que viene a sostener y finalmente terminas por dar a luz, abriendo un portal de vida, un portal que permite la reorganización. Y esto no es espiritualidad romántica. Lo que vivió Yeshua en este Jueves Santo es un proceso neuropsicológico, psicoemocional real, ¿no? Y nosotros, en el colectivo humano, hemos cargado por siglos con esa memoria. Y no solamente la hemos cargado, sino que la replicamos, ¿no? Traiciones entre hermanos, entre vínculos, la traición a mi propia verdad interna, a lo que yo deseo en la vida y que no sigo porque hay otras cosas que en apariencia son más importantes y entonces me traiciono a mí mismo. Y por eso es que de alguna manera, como lo hemos hablado a través de todo este proceso de arca, estamos en un loop de repetición. ¿Por qué? Porque no hemos logrado integrar la experiencia a través de un portal de coherencia. Pero hoy, hermanitos, hermanitas, para eso estamos aquí, para ya no repetir la herida y no enfocarnos solamente en esa parte, ¿no? En lo que duele, sino el primer paso de toda descodificación es justamente la observación. Entonces, si yo en este momento hago una pausa y empiezo a reconocer el primer punto y el más importante, que es en dónde, en qué momentos de mi vida, de mis elecciones cotidianas, me traiciono a mí mismo. Primero, desde dónde la herida se activa para mí, para yo traicionarme, ¿no? Para yo no ser fiel a lo que mi alma me pide. Y después de eso, en dónde he sentido que otros me traicionan o que yo he traicionado. Y lo más importante es qué hemos hecho con eso, porque ahí está la clave, ¿sí? La clave, como Yeshua nos enseñó, no está en evitar la herida, sino en lo que haces con ella. Podemos cerrarnos, endurecernos, desconectarnos, negar la herida, o podemos hacer el mismo camino que hizo el maestro, Yeshua, sentirla, tener miedo, para después sostenerla aún con miedo y finalmente alinearnos a esa experiencia que tiene un regalo para nosotros. Y el regalo es poder atravesar ese portal, aún con miedo, para ir a ese otro estado al que nos lleva el haber atravesado la herida sin querer dormirnos, anestesiarnos o negarla y evitarla. Así que hoy Jueves Santo es el momento exacto en donde se nos invita a que nuestro humano herido deje de huir de sí mismo y que podamos realmente afrontarlo desde la integridad, sabiendo que la traición no es una herida que viene a destruirnos, sino que por el contrario, la traición viene a mostrarnos en qué parte de esta historia que yo mismo he tejido, yo no estaba en coherencia. Y hacerlo parte de mi responsabilidad y no de la responsabilidad del otro.
Así que esto que está ocurriendo dentro de ti y que ocurre cada año cuando vivimos la Pascua, cada año volvemos a vivir estos días y cada año tenemos la oportunidad o de repetir o de realmente transmutar y transfigurar. Así que la pregunta más honesta que nos podemos hacer no ha sido ¿quién nos ha traicionado? La pregunta es ¿qué hago con ello? ¿Qué hago con todas esas ocasiones o con las ocasiones en las que he sentido que alguien me traiciona o que yo me traiciono a mí mismo? Así que este es un buen momento para respirar, para empezar a sentir tu cuerpo, para observar qué te trae incluso estas, esta información, cómo la sientes en el cuerpo. ¿Qué ocurre conforme vas escuchando y qué es lo que se activa, ¿no? Porque muchas veces lo primero es la autodefensa, es como, no quiero escuchar esto, ¿no? Esto que está diciendo Lupita me incomoda, me causa porque yo no me he traicionado o porque los otros me han traicionado y yo no he tenido la culpa en ello y entonces me defiendo, ¿no? Salgo ahí como leona, como león a querer defenderme porque naturalmente es doloroso, pero si no me rindo ante ese dolor, entonces la herida continúa y continúa y no es sino hasta que yo puedo observar, detenerme y decidir qué hago con esa herida, que entonces realmente puedo elevarme a un lugar o a un espacio de verdadera transformación. Hubo otro momento, y con esto cierro para irnos al momento de conexión, hubo otro momento dentro de la cena, la última cena del maestro con sus discípulos, que yo siento que es el que rompe y para los discípulos, imagínense lo que debió de haber sido, ¿no? Porque ellos estaban ahí haciendo todo un ritual que se llevaba a cabo en aquel tiempo, con respecto, era realmente muy ritualizado, ¿no? Toda la tradición judía, eran muchos rituales que ellos honraban y que ellos llevaban a cabo así con mucha fidelidad y con mucha devoción. Y en el momento entonces imagínense que Yeshua dice, pero aquí alguien me va a traicionar esta noche, y lo siguiente que hace a eso es lavarle los pies. Se levanta y muchos de ellos se resisten, porque dicen, no, ¿no? ¿Cómo el maestro, ¿no? me va a lavar a mí los pies? El ego de muchos de ellos no lo permitió. Incluso quisieron, traer otra bandeja de agua para ayudarlo a él, y Yeshua se puso muy firme y les dijo, permítanme, permítanme que yo les lave los pies. ¿Qué quiso hacer Yeshua? En ese momento justo lavarles los pies, ungirles los pies a sus discípulos, después de haber declarado delante de todos que había, porque incluso ahí estaba Judas, al mismo Judas le lava los pies. Y con eso, hermanitos, y esta para mí es la enseñanza quizás más impactante del maestro Yeshua. Con eso, al haberse arrodillado y con sus propias manos haber lavado los pies de cada uno de ellos, que en ese momento ya había una herida de traición ahí, estaba dejando clarísimo que el amor incondicional y que cada acción que cada uno de ellos a partir de ese momento, como la traición del propio Pedro, al haberlo negado 3 veces, la traición que quizás muchos están experimentando desde hacía tiempo de manera interna y que no se animaban a hablar, porque allí hubo traiciones incluso antes, desde el momento en el que dudaban, ¿será este el Mesías realmente? ¿Será este al que estamos esperando? Muchos de ellos dudaban de la misión, incluso de cómo se estaba llevando a cabo la misión. Así que con ese acto de tremenda humildad y de amor incondicional, Yeshua deja
finalmente las cartas muy bien puestas y con mucha claridad sobre la mesa. Aquí, en mi persona, en mi personaje que va ahorita al Getsemaní a vivir el momento más vulnerable, a ser ahí entregado por uno de los más cercanos a través de un beso y empezar a vivir todo el proceso de la pasión y de todo lo que se vivió ese viernes, el sábado finalmente, él marca como el momento más importante en ese lavatorio de pies, el mensaje más importante de la vida de Yeshua, que es el amor incondicional, ¿no? Y cómo a pesar de lo que puedas estar sintiendo Pedro, Juan, Judas, Santiago, los que estaban ahí, con toda su caos interno, su incoherencia, los miedos, las emociones como montañas rusas que iban, venían y sobre todo la incertidumbre, él marca el referente de que él está en amor incondicional y que es solamente ese amor lo que va a sostener, lo que los va a sostener a ellos. Por eso les lavó los pies, porque sabemos que los pies son el ancla del cuerpo a la tierra. No fue solamente lavarlos y ungirlos y secarlos con agua. Yeshua estaba haciendo un acto de magia, de transfiguración, anclando esos chakras a la tierra en los momentos en el que el caos iba a ser terrible, en el que toda la misión se iba a sacudir porque él ya no iba a estar. Y entonces los ancla, trata de darle la máxima coherencia y presencia al cuerpo, porque cuando estamos en el cuerpo, cuando nos permitimos sentir a través de la biología lo que estamos viviendo, entonces es mucho más probable que nosotros podamos elevar, aún con dolor y con incertidumbre, nuestra conciencia al amor incondicional. Así que por eso es que les pedí que tuviéramos a la mano este aceitito, porque vamos a ungir nuestros propios pies para nosotros poder anclarnos desde el amor incondicional a este momento y a estas nuevas formas de entender mis propias heridas. Así que si están listos, hermanitos, hermanitas, vamos a entrar a este momento de conexión en donde a través de un encuentro con nuestro propio Cristo interno vamos a elevar nuestra mirada para poder ir a ese espacio de amor incondicional que así, igual como en nuestro inconsciente colectivo tenemos la herida que dejaron todos estos eventos que la religión ha reforzado, así también en nuestra memoria celular está la decisión del maestro. Y quizás ha sido que la humanidad ha estado siempre muy concentrada en la herida y no en el amor. Así que mi intención de esta conexión es que podamos ver más al maestro que a la herida y que podamos ir a esa profunda conexión de humildad al momento del lavatorio de los pies y que desde ahí podamos ver que la traición es más sencilla llevarla a cabo. Así que si ya están listos en un lugar cómodo, en un lugar en el que puedan además en un momento empezar a ungir sus pies, vamos a empezar. Vamos a empezar con este ejercicio de conexión de este Jueves Santo que nos invita a ir al amor incondicional. Así que gracias a todos por estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a empezar a hacer inhalaciones profundas tratando de llevar toda la atención a nuestra respiración. Vamos a respirar, inhalar lento por la nariz y vamos a exhalar muy despacio por la boca. Y vamos a intencionar que mi respiración tenga un ritmo, que tenga una coherencia. Inhalar en 6 tiempos,
sostener 6 tiempos y después exhalar 6 tiempos. Esta coherencia, este ritmo entre inhalación, silencio, exhalación, empieza a activar la coherencia cardíaca, que es muy importante para momentos en los cuales yo quiero empezar a tener mayor conciencia de lo que se mueve en mi campo electromagnético y de lo que está sucediendo en mi cuerpo. Si es complicado para mí parar la mente, si mi mente sigue parloteando en el momento en el que yo digo, me voy a poner a meditar, me ayuda mucho, más que desear o intencionar dejar la mente en blanco, me ayuda mucho contar. Contar las 6 inhalaciones, contar los 6 tiempos de pausa y contar los 6 tiempos para exhalar. Y si yo noto que mi mente se dispersa, sin juzgar, simplemente vuelvo al conteo. Regreso a contabilizar los 6 tiempos para inhalar, para hacer silencio y para exhalar. Eso me va a ayudar mucho si mi mente se dispersa. Ahora, es importante tener la espalda lo más recta posible y que la cabeza no se vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, para que el flujo energético de todos mis chakras pueda moverse con facilidad. Y otra cosa bien importante es habitar el presente, escuchar, amplifica tu oído, pon atención absolutamente todos los sonidos que están ocurriendo alrededor tuyo. Lleva ahí tu atención a todo lo que eres capaz de escuchar en este momento. El sonido más cercano hasta el más lejano. Amplifica tu capacidad de escucha, extiéndela más allá del lugar físico en el que estés y escucha todos los sonidos que hay aquí y ahora. Sigue respirando. Sigue escuchando. Y ahora escucha tu cuerpo. Lleva toda tu atención a tu biología, no a la mente, al cuerpo. Tus pies, tus piernas, tus caderas, tu columna, tu vientre, tu pecho, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu rostro, tu cuello. La atención en el cuerpo, no en la mente. Y permite que a través de tu cuerpo emerja una memoria. No la busques con la mente. Deja que aparezca a través del cuerpo. Una memoria en donde viviste una situación de traición. Puede ser de alguien más que te traicionó o de ti mismo traicionándote. No la busques en la mente. Siéntela en el cuerpo y obsérvala. Respira. Continúa respirando. Profundo. No estamos tratando de analizarla, no estamos tratando de explicar, solo observa cómo aparece
en dónde se siente en tu cuerpo, en el pecho, en el estómago, en la garganta, en la cabeza, y lleva toda tu atención ahí. No estamos intentando cambiar lo que sientes. Obsérvalo y respira. Respira profundo, 6 tiempos para inhalar, 6 tiempos para pausar, 6 tiempos para exhalar. Esto es importante. No estás reviviendo el evento. Estás accediendo a la memoria energética que quedó almacenada en él. Respira. Respira profundo. Ahora vamos a hacer algo diferente. En lugar de rechazar esa sensación en tu cuerpo, vas a permitirla. Lleva toda tu atención y si es necesario incluso llevar tus manos hacia esa zona, hazlo. Inhala y exhala. Suelta la tensión. Si hay presión, déjala estar. Si hay dolor, obsérvalo. Si tu respiración empieza a cambiar porque sientes mucho dolor, mucha rabia, mucho coraje, respira profundo. Tu sistema nervioso no necesita que lo soluciones, necesita que lo sostengas. Lo veo con neutralidad. Me permito sentirlo, le doy la bienvenida a esta emoción. La veo, la acepto, la reconozco. Ha estado dentro de mí por años quizás, por vidas quizás. Respiro, respiro profundo. No me rindo, la sostengo, sostengo esta emoción. Ahora, dentro de esa sensación, hazte esta pregunta interna. ¿Dónde me traicioné a mí mismo en esta historia? No desde la culpa, no desde el victimismo, desde la claridad. Tal vez nunca hablaste de esta situación, tal vez cediste, tal vez te abandonaste, tal vez te quedaste demasiado tiempo, aceptaste quedarte ahí, vivir esa situación. Solo observa, no estamos intentando cambiar nada. Estamos permitiendo al sistema que se autorregule, aceptando esa emoción que está guardada desde hace mucho tiempo quizás en la biología. Ahora, en voz alta, vas a decir, hoy dejo de traicionarme. Hoy dejo de resistirme. Siente lo que esas dos frases generan en tu cuerpo. No lo forces. Permita que ocurra solo. Vuelve a repetir la frase. Hoy dejo de traicionarme. Hoy dejo de abandonarme. Y visualiza cómo toda esa energía que estaba atrapada en esa zona de tu cuerpo por esa memoria empieza a moverse. Es como si se desbloqueara, como si dejara de estar ahí fija. Y puedes empezar a sentir un calor, una especie de hormigueo, de ligereza o incluso de emoción, porque esa memoria finalmente se está liberando. Déjalo pasar. Deja que toda esa energía se vaya acomodando y vaya saliendo a través de tu cuerpo. Permite que toda esa memoria salga de manera definitiva
absoluta de todas las entrañas de tu ser. La empiezas a liberar, incluso le puedes poner un color a esa energía, lo puedes envolver en morado, en azul, en dorado, en la energía en verde de sanación. Envuelve toda esa energía que está liberando tu pecho, tu garganta, tu estómago, tu nuca, tu cabeza, en donde sea que haya estado esa memoria. Permite que empiece a salir, sale y sale y sale y sale y fluye y fluye y fluye hacia afuera del campo e inmediatamente se envuelve en una luz morada, en una luz verde, en el color que tú veas, que tú sientas, es perfecto. Estás liberando esa memoria. Y eso te empieza a dejar una profunda sensación de coherencia, no mental, física. Todo tu sistema se está reorganizando. Respira, respira profundo nuevamente. No dejes de respirar. 6 tiempos para inhalar, 6 tiempos para sostener, 6 tiempos para exhalar. Y vas a repetir en voz alta. No necesito cerrar mi corazón para protegerme. Necesito estar en coherencia para sostenerme. Una vez más, necesito estar en coherencia para sostenerme. Me sostengo, me sostengo, me sostengo a mí misma, me sostengo a mí mismo. Siente cómo todo tu campo se reorganiza al decirlo en voz alta. Me sostengo a mí misma. Estás entrando en claridad. Vuelve a tu respiración y ahora tomando el aceite y frotándolo en tus manos, vas a empezar a ungir tus pies. Primero con la intención de liberar cualquier energía que se haya quedado ahí de esa memoria que liberamos. Pero también con la firme intención de elevar al amor incondicional, sintiendo que ese acto amoroso incondicional que el maestro Yeshua hizo con sus discípulos, ahora desde tu Cristo interno lo haces para ti misma. Así que es tu energía crística, tu propio Cristo interno, tu propio estado más elevado, el más elevado, el que sí tiene la capacidad de amar incondicionalmente todas tus partes, incluso aquellas las más rotas. Esas manos, esa energía es la que está ungiendo tus pies, abriendo esos chakras de la tierra para que puedas anclarte a tu misión, a tu vida, a tu propósito, a tu energía, a tu biología, a lo que tienes que hacer en coherencia, en congruencia, en amor. Así que unge cada uno de esos deditos de tus pies, que cada uno de esos tiene un propósito, que tiene un motivo de ser. Llena todos tus pies de este aceite que se está impregnando a través de tu piel y que está llenando cada una de las células de tu cuerpo en ese amor incondicional que yo ya soy desde mi frecuencia crística que encarno aquí y ahora. Así que toda esa historia, toda la historia que ha sido mi vida, que yo misma me he contado, empieza a tener un nuevo nivel de percepción, un nivel de percepción más sabio, más elevado, crístico, lleno de amor incondicional. Unge ambos pies, que queden bien ungidos con ese aceite. Si tienes que tomar varias veces, frotarlo con tus manos y llevar esa frecuencia hacia tus dos pies, permitiendo que esos chakras y que todas, imagínate toda la acupuntura, porque al tocar la planta de tus pies en realidad estás tocando todos los órganos de tu cuerpo.
que están entrando en esa nueva frecuencia. No es Jesús ungiendo tus pies, es tu propio ser crístico, tu ser soberano, tu presencia yo soy que se manifiesta a través de este acto simbólico de traer, de ungir, de bendecir, de amar incondicionalmente, de honrar cada paso del camino que has dado en dualidad y poder llevarlos hoy a un punto de coherencia, a un punto de orden, de sabiduría crística. Por eso no es Jesús ungiéndote, es tomando tu poder y soberanía crística que ya eres, ungiéndote a ti mismo para a partir de ahora dar los siguientes pasos desde el amor. En este Jueves Santo, que no es un evento del pasado, es un punto de activación interna en donde la red consciente de Gaia, el comando terrestre, le dice a la traición gracias, le dice a la memoria de la traición gracias. Decidimos dejar de ver ese momento histórico como traición y nos centramos en el lavatorio de los pies, que nos muestra que el amor incondicional gana por sobre todo otro evento. Damos gracias a Judas, a los 12, a María Magdalena y a todos los que estuvieron ahí, que de alguna manera hoy todos ellos viven dentro de nuestra memoria celular. Gracias al Jueves Santo que nos vino a mostrar en dónde necesitábamos volver a nosotros. Y hoy estamos ahí. Este aceite en nuestros pies nos acaba de dar la posibilidad de ver con claridad cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso es elegir siempre el amor crístico, el amor incondicional. Así que de a poco, con tus pies ungidos, te invito a que te pongas de pie, a que abras tus ojos y veas hacia enfrente y extiendas los brazos. Ahí está, tu ser crístico, tu ser más elevado, no está arriba, no está en otra dimensión, está delante de ti. Extiende los brazos a esa energía crística, amorosa, sabia, elevada, y tráela a ti, abrázala, abrázate, encarna aquí en tu biología esa frecuencia, abraza a tu Cristo interno y cuando estés listo, da el primer paso con tus pies ungidos y agradécete por haberte traído aquí, agradécete por estar ahora aquí en este espacio, en este momento, en este instante, con toda la historia, con todo lo que pasó, que no lo negamos, no lo hacemos pequeño, lo vemos, lo aceptamos tal y como es, lo regulamos, lo traemos al cuerpo. Y de esa manera, abrazando a este Cristo interno que yo soy, doy gracias a cada uno de sus rostros, de sus corazones, por decidir, aceptar y sumar de su energía a estos días tan sagrados en los que vamos a elegir siempre el amor por sobre todas las cosas. Gracias, hermanitos, hermanitas. Los dejo en esta sensación profunda de introspección y con mucho amor nos vemos el día de mañana a la misma hora para atravesar el Viernes Santo en unidad y en comunidad. Gracias, gracias Javi, gracias Marifer. Nos vemos mañana. Los amo.
Bajo los olivos la noche respiró, el cielo en silencio, la tierra tembló. No había multitudes, no había discurso, solo un alma abierta hablando con Dios. El viento sabía lo que iba a pasar, el tiempo en su cuerpo comenzó a parar, y en lo más profundo de su interior sabía en silencio que cruzaba el umbral. Yeshua dijo: mi alma está triste hasta morir. Y todo se detuvo a oír. No era debilidad, no era caída, era la vida cruda latiendo en la herida. Fue el miedo abriendo el portal, la grieta sagrada entre cielo y humanidad. Cuando el cuerpo tiembla y el alma se rinde, es cuando el Cristo en silencio asciende. Yeshua no huyó, no negó, no resistió. En la noche oscura solo atravesó, y en ese instante todo cambió. El miedo fue llave y el cielo se abrió. Gotas de sangre cayendo en su piel, el cuerpo susurra: Padre, no puedo más. La carne sintiendo el peso final, la mente quebrándose ante lo real. Tembló como tiembla quien va a renacer, se sostuvo al árbol para no caer, y en ese instante entre el sí y el no, la voluntad humana se disolvió. No sea mi deseo, sino el tuyo. Y el ego cayó en un susurro profundo. No fue rendición, fue alineación, la forma entregándose a la expansión. Fue el miedo abriendo el portal, la grieta donde nace lo divino y lo terrenal. Cuando el cuerpo tiembla y el alma se rinde, el Cristo despierta y en silencio asciende. Yeshua no huyó, no negó, no resistió. La noche más oscura la atravesó, y en ese instante todo cambió. El miedo fue llave y el cielo se abrió. Lo que no se asume no se redime, lo que se abraza se transfigura. La herida se vuelve geometría y el dolor arquitectura de luz. Caer no es perder, es abrir el umbral. Morir en lo viejo es volverse inmortal. Es el miedo mostrándote el portal, el punto exacto donde naces a lo real. No eres la sombra que intenta huir, eres la llama prendiendo a arder. Atraviésalo sin escapar, ahí vive el código original. Porque en tu noche, igual que él, el Cristo despierta en tu propia piel. Getsemaní vive en ti cada vez que eliges